Queremos saludarles a todos ustedes que están aquí en la casa, en el salón de la casa del Padre. Bienvenidos. Por favor, siéntanse en su casa todos. Agradecerle a nuestros hermanos por un tiempo muy especial de devocional que nos han guiado. Y a usted que está conectado en esta plataforma o cualquier otra, en cualquier parte del continente americano o el mundo, le damos la bienvenida desde Toronto, en la casa del Padre. A cada familia de la iglesia que están en sus hogares viendo esta transmisión en vivo, les enviamos un abrazo, hermanos, y que estén conectados ahí, amén, atentos a la palabra de esta mañana. Estamos compartiendo como familia en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que bienvenidos todos y vamos a entrar a esta parte entonces de la palabra en esta mañana. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Bienvenidas a nuestras hermanas que están por primera vez aquí visitándonos a esta casa. Gloria a Dios. Bien, nos acomodamos para despegar. Amén. Y vamos a continuar con uno de nuestros temas. Vamos a hacer un pequeño salto. Dijimos el domingo anterior que íbamos a seguir una secuencia de 3 temas. Pero pues por un asuntito de tiempo no pudimos hacer ajustes y voy a tomar un tema como intervalo para después continuar con la temática que tuvimos el domingo anterior. Hoy vamos a hablar un poquito de un tema que creo que es una necesidad imperante en la iglesia, en todo el mundo. Cuando vemos de forma panorámica en el planeta y en el tiempo real que estamos viviendo, ustedes que ven noticias, nuestros hermanos en Cristo, por ejemplo, en Afganistán, ahora la están pasando muy difícil. Pero en muchos lados, no solamente ahí, en muchísimos países, en el mundo entero, hay gente que sirve a Cristo, que está ahora escondiéndose, huyendo, metiéndose en cuevas. En este pleno siglo XXI estamos viviendo estas situaciones. Pero en el mundo entero nuestra fe es siempre permeada, es probada, es a veces debilitada. Entonces queremos hablar un poquito hoy sobre el tema fortaleciéndonos y afirmándonos en la fe. Este es un ejercicio que todos los días como iglesia necesitamos ponerle toda nuestra atención porque no se puede vivir un día, ni siquiera un minuto, si no es por la fe. Los que entendemos la justicia de Dios, que hemos trascendido y creemos de que somos más que personas perdonadas, que pecadores perdonados, pero que hemos entendido que somos hijos de Dios y que somos hijos justificados. Hay una gran diferencia. Usted vive como un pecador perdonado y usted no se sacia de pedir perdón porque no entiende, no hay luz en su espíritu de que a usted le perdonaron los pecados y lo trasladaron a ser hijo. Le dieron la posición de hijo para que no solo sea perdonado, sino que ahora sea justificado. Y que desde ese momento en adelante usted continúa como un hijo de Dios justificado. Usted no se hace hijo todos los días, usted es hijo una vez para siempre. Todo el tiempo es hijo de Dios. Cuando recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, entonces la genética del Padre está en usted y usted es heredero de la gracia de Dios. Usted es impartido de la vida de Dios. Es algo especial que disfrutamos. Pero nuestra fe es la batalla de todos los días. Nuestra fe, dice el apóstol Pablo, no dice yo voy a guardar mi ministerio hasta el fin, sino que él dice que él guardó la fe hasta el fin. Ninguna otra cosa se guarda porque todo es temporal, pero la fe es la que nos garantiza el final de la carrera. Amén. Esta carrera es basada en una guerra de fe. Y ahí es donde tenemos que mantenernos alertas, vivos en el nombre de Jesús. Vayamos pues a orar para entrar a este tema. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana hermosa por la presencia, Señor, suya es real en este día. Y también en las casas, en los hogares, también ahí donde están las familias reunidas, en cualquier lugar, Señor, donde están
unidos a nosotros a través de este sistema cibernético, te damos gracias. Gracias por cada padre, cada madre, cada joven, cada niño. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y en toda la tierra tus ejércitos, tus ángeles están a favor de tus hijos. Aquellos, Señor, que están huyendo, aquellos que están en dificultades, situaciones difíciles, ahí estás tú, Dios, empoderándolos, fortaleciéndoles como un Padre amoroso. Te damos gracias en esta mañana y te damos toda la gloria porque la mereces por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bien. Es glorioso cuando al escudriñar las Escrituras encontramos una serie de frases que dan relevancia, amén, y nos atrapan a que en medio de las luchas y las dificultades que enfrentamos y que esté viviendo cualquier creyente, que no perdamos el enfoque y que pongamos siempre los ojos en el autor y el consumador de la fe. Ese es el llamado número 1 que el apóstol a los hebreos les escribe, porque estaban ellos distraídos no solo, sino atacados por unas diversas doctrinas equivocadas que estaban llamando a los creyentes a poner los ojos en Moisés, en la ley, en las prácticas de la ley y no en la gracia, en lo pasado y no en lo presente. Y entonces estaban siendo atacados por los judaizantes y por todos aquellos maestros que ahí mismo en Jerusalén estaban enseñando a los que se convertían a Cristo, a que no era suficiente convertirse a Cristo, sino que había que guardar todo lo que los judíos también practicaban. Esto era muy fuerte en aquellos entonces y los apóstoles se dieron a la tarea de combatir esa forma de enseñanza porque no era la correcta. Ahora Cristo estaba presente. Ahora la promesa se había cumplido. Ahora todo lo que era tipo y sombra, ahora era una esencia que la tenían los hermanos y podían disfrutar de él en una realidad. Así es que, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, y ahí estamos firmes, amén, porque es lo que hemos recibido. Así que es hermoso descubrir de por qué entender por la fe, por qué pelear por la fe, por qué estar firme en la fe, términos de los apóstoles. Pelear por la fe, estar firme en la fe, defender la fe. ¿Alguien me está siguiendo? Cuando los apóstoles escriben sus cartas, ellos dicen que hay que estar fortalecidos en la fe. Ahora, volvamos, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, para confirmar a los hermanos en la fe. Todos estos términos nos denotan que a veces nosotros nos sentimos llenos de fe, fortalecidos, pero al pasar algún tiempo, algún momento, por alguna situación, de repente como que la fe se inhibe, desaparece y como que perdemos el enfoque, perdemos a dónde es que estamos caminando, dónde tienen que estar nuestros ojos puestos. El apóstol Pablo dice que lo que más guardó él hasta el final de su carrera no fue el apostolado, ni el ministerio, ni nada, sino dice la batalla de la fe. He peleado la buena batalla. ¿Sabe cuál es la buena batalla? Esa batalla que usted pelea segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, todos los días, y que usted no tiene el fracaso día o el día fracasado de decir que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, usted no sabe qué hizo. Usted hizo muchas cosas, pero lo que no hizo, lo que sí sabe que no hizo fue orar, leer algún texto, meditar en Dios, alimentar su fe, hacer algo por su fe. Ese es un tiempo perdido. Y lamentablemente la iglesia está anidada, está minada de ese estilo de vida. Nuestra vida de fe es eso, es vida. Y vida es respirar. Y si dejamos de respirar, entonces nos morimos. Quiere decir que todo lapso de tiempo que no vivimos en fe, estamos muertos. Y nuestra fe, por ende, se va a debilitar. Esta es la vida de un creyente, ¿se da cuenta? No es una religión, no es una tradición, no es siquiera un estilo de vida, es un hábito, es una forma de vivir la vida en cada momento, en cada tiempo. Esa es la práctica, el ejercicio personal e individual que debemos nosotros tener siempre.
Porque a veces queremos alimentar a otros, ayudar a otros, fortalecer a otros, pero nosotros no lo estamos. Entonces no podemos alimentar a otros o ayudarlos certeramente si no estamos en la condición correcta, de la fe correcta, porque estamos distraídos de alguna forma. Así es que la mayor batalla que tiene el Hijo de Dios es esta. Es más, amén, dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Amén. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Así dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver la fe con todo lo que nos rodea en la vida que vivimos a diario? ¿Qué tiene que ver la fe con todo lo que vivimos? El apóstol Pedro en Primera de Corintios, en Primera de Pedro 5:9, el apóstol Pedro dice que los mismos padecimientos, Primera de Pedro 5:9, dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, cuando usted se sienta atribulado o en una situación difícil, no caiga en el error o en el engaño de que usted es la única persona que le han sucedido situaciones como esa. Problemas de diferentes índoles, dice el apóstol Pedro, le van aconteciendo a los hermanos en todo el mundo. Y suele ser que cuando usted se encuentra en una situación que pareciese que es la peor, casi siempre tiene alguien al lado o cerca que está pasando una situación peor que la suya. De una forma semejante, los hermanos enfrentan tribulaciones en todas partes, dice el apóstol San Pedro. Hay una verdad, amados, que tenemos, es victoria en Cristo. Esa es nuestra verdad adyacente que tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Él ganó por nosotros una victoria en la cruz. Y que desde esa seguridad y esa claridad que tenemos de la victoria, del consumado es, del hecho está en Cristo Jesús. Amén. Desde ahí, desde ese entendimiento, nuestra fe se fortalece. Y desde ahí todo para nosotros es diferente, es victoria. Así es que también es cierto que nos vamos transformando, dice el apóstol, todos los días de gloria en gloria, le dice a los corintios. Cada vez que estamos expuestos a la palabra, cada vez que estamos expuestos a Cristo, nosotros nos vamos transformando de gloria en gloria. Cada vez que usted se expone a la palabra, hay un grado de transformación. Usted no lo nota, no lo van a notar físicamente las personas que están alrededor suyo, pero el hombre interior, el ser espiritual suyo va creciendo. El apóstol Pablo dice que aunque este hombre exterior se deteriora cada día, el hombre interior se renueva de día en día. Se va fortaleciendo cuando oramos, cuando leemos las Escrituras. Cuando hay una palabra que llega a nuestro espíritu y podemos captarla, entonces esa palabra se agrega a nuestro ser espiritual. Así como el bistec o la comida que usted se comió se agrega a su cuerpo físico, los nutrientes van a su cuerpo. Asimismo, las palabras espirituales que usted recibe van al espíritu, al ser espiritual. Estamos aquí. Pero todo esto no será sin pasar por medio de tribulaciones. Amén. El Señor nunca en las Escrituras, nunca, no existe eso. Amén. Que algo como que no vamos a tener tribulaciones o como que no vamos a tener problemas. Cuando un predicador se para a un púlpito y comienza a vender este evangelio, venga Cristo, que Cristo se le va a llevar todos los problemas, eso es falso. Eso no es verdad. Eso no es bíblico. Venga y va a estar en paz. No, la paz de Dios está ahí y sobrepasa todo entendimiento. Pero en algún momento la paz suya va a ser probada. Amén. Su fe va a ser probada y las tribulaciones van a venir. Lo que Él sí promete es que en medio de todas las tribulaciones, Él es el Dios de toda consolación. Él es el Dios que nunca le dejará. Él es el Dios que le va a fortalecer. Él es el Dios que ahí va a estar junto a usted en todo tiempo. Eso es hermoso. Así es que esta no es un dogma, una filosofía hueca. Esta es una vida práctica, amén, de todos los días. La relación con Dios es un caminar diario y es un entendimiento de todos los días, pero crecemos a través de las situaciones difíciles que aprendemos. No sé si usted está de acuerdo conmigo y si no lo está, está bien. Pero de las cosas que verdaderamente han marcado su vida han sido las cosas difíciles que han pasado en su vida. De esas cosas difíciles que usted ha pasado en su vida, es de las cosas que usted ha aprendido. Ha aprendido para no volverlas a hacer.
ha aprendido para no caminar los mismos caminos. Pero todas las cosas bonitas, hermosas, agradables que usted pasó en la vida, fueron agradables. Usted las aplaudió, se rió, pero solo quedaron una anécdota para la historia, pero no le quedó una escuela, una clase donde aprender. Los hijos de Dios somos esos, los que estamos en una escuela permanente. Y nuestro Padre es el Maestro que está guiándonos todos los días para que caminemos en el camino de fe, crezcamos en el camino de fe. Y no puede ser sino a través de las tribulaciones o de las situaciones que usted enfrenta todos los días. ¿Cuántos estamos aquí hoy? Así que sobre tribulaciones que se enfrentan, ahí es donde nos damos cuenta qué importante es estar fortalecidos y firmes en la fe en Cristo Jesús. Cuando estamos en los momentos, es cuando nos damos cuenta. Usted puede incluso sacar la diferencia. De repente dos personas, usted y un amigo, están enfrentando una situación, pero esa situación para usted la ve mínima, la ve muy pequeña. Y usted está tranquilo, usted se ríe por el problema, pero la otra persona se está ahogando. La otra persona quiere tirar todo al piso. La otra persona quiere renunciar. Y usted dice, pero estamos enfrentando el mismo problema. ¿Y por qué él reacciona de esa forma cuando yo tengo paz? Cuando yo estoy tranquilo, yo sé que esto es pasajero, que esto va a pasar, que yo tengo, obviamente tengo a Cristo, y también tiene a Cristo, pero no ha alimentado su fe, ¿ya? No dedica a cultivar su fe. Entonces, cuando viene el momento de la situación, ahí valoramos la importancia de que seamos fortalecidos en la fe y estar activos en la fe. Cuando ustedes leen las cartas del apóstol Pablo a casi todas las iglesias, una de sus prioridades es esta: que los creyentes estuvieran fortalecidos en la fe, porque los problemas iban a venir, las herejías iban a venir, las crisis iban a venir, y muchos más en los días de los apóstoles y la iglesia del primer siglo. La iglesia estaba siendo perseguida por Roma, por el imperio, estaba siendo perseguida por diferentes cosas. Los cristianos que estaban en Israel salieron huyendo a todas partes del mundo, porque fue invadida Jerusalén, destruyeron los muros, y todo el mundo tuvo que irse de ahí. Entonces las cartas iban para todas partes del mundo, pero el emblema número uno, el enfoque número uno para fortalecer a la iglesia era esto: su fe. Cuiden su fe, fortalezcase en la fe, porque todo va a caer, todo puede pasar, pero la fe te va a sostener, la fe te va a mantener firme en medio de toda circunstancia, en el nombre glorioso de Jesús. No me queda el tiempo para leerles todos estos textos, pero anótelo para que usted lo lea en su casa. Colosenses capítulo 2, los versos 1 al 10. Y tal vez sería un argumento, se me quedó mi teléfono con mi Biblia y entonces no lo tengo aquí para leerlo. Y mi Biblia es mi Biblia. Cuando veo otros teléfonos con otras Biblias, entonces digo, hay que fortalecerse en la fe. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, allí a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 1 al 10, está escribiendo porque él recibe una información de un colaborador suyo, el apóstol Pablo, que ha ido a fortalecer la iglesia que Pablo fundó en Colosa. Amén. Este hermano llamado Epafras es el pastor, el que se encargó de ayudar a crecer a los hermanos en Colosa. Pero también Epafras pudo captar las dificultades que estaban pasando los hermanos en Colosa. Entonces, cuando usted lee las oraciones del apóstol Pablo en el capítulo 1 de los versos 9 al 14, en el capítulo 2 del verso 1 al 10, entonces usted va a ver oraciones apostólicas ahí, y que los apóstoles están interviniendo delante de Dios para que ellos crezcan en cosas profundas, espirituales, definidas. Nunca usted va a encontrar que los apóstoles están orando por cosas como: pobrecito los hermanos de Colosa, Señor, guárdalos, Señor, ayúdalos, Señor, en sus problemas. Señor, provéeles a los hermanos de Colosas que no tienen que comer. Señor, están siendo perseguidos. Nada de eso, ellos no se enfocaron a esas cosas, porque todo eso estaba garantizado en la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario. Lo que los apóstoles estaban orando era de que a los hermanos de Colosa se le abrieran los ojos del entendimiento, para que ellos pudieran crecer como creyentes y que se mantuvieran reafirmados en la fe. Que los ojos del entendimiento, lo dice en Efesios capítulo 1, los versos 14 en adelante, cuando está orando, que se le abran los ojos del entendimiento para que conozcan toda la dimensión de lo que Cristo es. Porque solía pasar algo, miren,
cuando usted va a Apocalipsis en el capítulo 1, encontramos a Juan. Ahí está Juan cuando recibe la invitación, sube acá que te mostraré, y dice que él en el Espíritu subió y estaba allí. Y de repente mientras estaba Juan, dice que oyó una voz que estaba a sus espaldas como un estruendo de muchas aguas. Y al oír ese sonido, él se volvió y miró. Pero miró, dice a uno que era un personaje que nunca lo había visto, tan tremendo el drama, que se desmayó. Cayó como muerto. Porque lo que vio fue un personaje que tenía un pecho resplandeciente, ¿ah? Y el resto de su cuerpo era como bronce bruñido, con un cinto de oro, con una lengua que era como una espada, sus ojos como llamas de fuego y su pelo blanco como lana. Cuando él ve ese personaje, él no lo conoce, porque él nunca lo había conocido. Él estuvo con Jesús de Nazaret. Él estuvo con Jesús en la carne, en el ministerio. Juan era el más íntimo de Jesús, tanto que dice la Biblia que se recostaba al pecho de Jesús. Juan era el más joven entre los apóstoles y tuvo ese privilegio. Estuvo muy cerca de Jesús. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted lee cosas que no las escriben los demás apóstoles, por la intimidad que había entre Juan y Jesús. Pero hay una gran diferencia entre el Jesús de la carne y el Cristo resucitado. El Cristo que muere en la cruz y después el Jesucristo que muere en la cruz y después es levantado por el Padre es totalmente otra persona. Tanto que el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:16 dice, si en la carne conocimos a alguien, ya no lo conocemos. ¿Ah? Si en la carne conocimos a alguien, ya no lo conocemos, quiere decir, ya no lo predicamos, ya no lo enseñamos así, porque eso quedó para el tiempo pasado antes de la cruz. Todo lo que antes de la cruz es una enseñanza para nosotros, pero es una verdad no presente. La verdad presente y lo que nos toca a nosotros, lo que nos conviene a nosotros, lo que nos bendice a nosotros, lo que se activa para nosotros es de la cruz para acá. Entonces cuando Juan no ve a Cristo, dice que cayó como muerto, no lo conoció. No lo conoció. Conoció a Jesús, pero no se le había revelado Cristo. Y en esa crisis estamos el 95% de la iglesia en la tierra. Conocemos a Jesús de la letra que leemos en los evangelios, conocemos todas las historias, las anécdotas, las parábolas, los milagros, todo lo de Jesús de Nazaret. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la autoridad completa no estaba en el nombre de Jesús de Nazaret, sino del Cristo resucitado. Cuando se le revela a usted el Cristo resucitado y logra entender que el Jesús de Nazaret tuvo que ser necesario para una etapa del tiempo, para un momento, cuando Él se dio a conocer, pero Él le urgía ir a la cruz para que todo eso pasara y nos viniese a nosotros la realidad. A los discípulos les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que ya no me vean así, que ustedes me puedan conocer como el Hijo eterno, como el Hijo que no lo limita el tiempo, como el Hijo que no depende de comida, de agua, de cansancio, sino el eterno Hijo de Dios que venció la muerte, que venció el infierno y que se imparte en los hijos ahora. Amén, ese es el Cristo resucitado. Bendito sea el Señor. Entonces esta realidad no la tenían los hermanos de Colosa. Y es lo que Pablo ve. Cuando una persona no tiene esta realidad de Cristo y solo tiene lo que lee y es una persona con versiculitis, tiene versículos para todas las cosas, versículo para esto, pero no tiene el rema de Dios revelado, el Hijo de Dios revelado, entonces los problemas se le hacen más pesados y su fe no está puesta en el lugar correcto. El autor y consumador de la fe es el Cristo crucificado y resucitado. Porque el autor de la fe es Cristo que estuvo desde la eternidad con el Padre. Ese mismo que dice el escritor Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que Jesús de Nazaret llegara a la cruz, Cristo ya había sido crucificado. ¿Alguien me sigue? Bendito sea el Señor. Así que este Epafras, colaborador de Pablo, era un verdadero intercesor. Era tan puntual en lo que oraba, pues su atención
o la intención era afirmar a los santos en la fe. Note eso, esa parte es relevante en el capítulo 2 de Colosenses. Afirmar, que los hermanos sean afirmados en la fe. Ellos estaban en la fe, eran creyentes. Ellos creían en Cristo, eran hijos de Dios, eran conversos, se habían convertido. Pero reafirmar es como reforzar, es como reivindicar, redirigir. Ok, estás en la fe, eres creyente, cantas canciones, oras, pero ¿estás en la fe correcta? ¿Estás caminando en la fe correcta? ¿Tu lenguaje es razonable a la fe? ¿Tu caminar, tu accionar, cuando haces negocio, cuando trabajas, cuando compras, cuando estás con tu familia, tu actitud es consecuente a la fe, es relativa? Aleluya. Estamos aquí. Así que Epafras le transmite al apóstol Pablo algunas dificultades que estaban enfrentando los hermanos en Colosa. Y el apóstol menciona en ese capítulo, y en el primero también, más bien en cada uno, porque en el 3 también lo encontramos, a Epafras, este colaborador. Y él se dedica a explicarnos a los hermanos en muchos detalles las profundidades del conocimiento, amén, de quién es Cristo Jesús. Ese es el enfoque de Pablo. Como les digo, podemos mencionar, si usted hace un estudio de la historia universal, qué pasó en esos días, y exclusivamente esa ciudad, esa iglesia, qué estaba aconteciendo, hermanos míos. Oiga, coronavirus y estos problemitas que tenemos nosotros, nada que ver, absolutamente nada que ver. Aquello era una situación difícil, terrible. Había gente que habían tenido que dejar sus hogares y salir huyendo con sus familias, sus niños. No tenían casa, no tenían comida, estaban arrimados a unos a otros. Aquello era deplorable, nada imaginable. Pero los apóstoles no estaban en eso, en esos sentimentalismos, en esas cosas emocionales pasajeras, sino que él había atravesado todo eso para llegar a lo firme, a lo duradero, a lo eterno, a lo que corresponde a los hijos de Dios y a Cristo Jesús. Amén, a las cosas eternas. Bendito Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, él se enfoca en su carta a que cómo mostrar a Cristo, la gloria de Cristo, la magnificencia de Cristo, toda la grandeza de Cristo, porque al ellos entenderlo, ellos se van a empoderar, se van a identificar. Cuando ellos conocen cuál es su posición, entonces automáticamente entrarán en posesión. Dos cosas diferentes. Nosotros cuando no entendemos nuestra posición pasamos pidiendo posiciones. Dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame aquello, porque no entendemos cuál es la posición. Cuando ya entendemos la posición, automáticamente sabemos, ok, esto es mío, porque soy hijo. Esto es mío, porque soy heredero. Esto es mío. Y como es mío, lo descarto de la oración. Ya no estoy pidiendo todas estas cosas, pues no tengo que pedirlas porque son mías. Voy a pedir las que no tengo. Voy a pedir las objetivas. Voy a apuntar mi oración a los lugares correctos, a las posiciones correctas, en el nombre de Jesús. La causa o motivo, la finalidad de que alguien sea engañado, debilitado y desviado de la fe es el no conocer a Cristo como tal. Usted puede decir, yo soy evangélico, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy esto, yo soy católico, yo soy lo otro. A mí no me dice nada. Nada. Absolutamente nada. Eso. Hay una generación que Dios está levantando desde todos esos nombres y congregaciones. Y la estás levantando en forma de el entendimiento, de entender a Cristo Jesús. Y transicionando de todos los dogmas, liturgias que hemos sido enseñados por decenas de años para encontrarnos con la verdad. Porque cuando se nos revele esa verdad, que no es una frase que Cristo dijo, Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Entonces muchos evangélicos decimos, pero yo soy libre, yo no ando cadenas puestas, ni no estoy preso, no estoy. Entonces, ¿de qué libertad me van a sacar? ¿De qué me van a hacer libre? Es que Jesús no hablaba de la libertad física. Jesús no hablaba de eso porque el apóstol Pablo lo llevaron con cadenas delante de los reyes y él testificó las riquezas más grandes
que existen en el mundo, le dice a los reyes, no son estar sentados en esa silla, ni tener muchas riquezas financieras en esta tierra. Las riquezas más grandes en el mundo es que aún con estas cadenas, yo tengo a Cristo, conozco a Cristo, entiendo a Cristo, y toda la eternidad y las cosas divinas del Padre ahí radican, porque entonces él escribe en esta misma carta y dice, porque todas las riquezas y la sabiduría de Dios están en Cristo. Están en Cristo. Lo otro, qué bonito, pero se corrompe, se destruye, pasa, es de barata. Nos atrae, pero es pasajero, se va. Así que el enfoque suyo cambia, la perspectiva cambia. Aún nosotros mismos enfocamos nuestra prioridad a lo espiritual, a nosotros, al hombre interior. Porque esto que usted cuida tanto, que ahí anda buscándole medicina natural para esto y para aquello y para lo otro, y sigue igual casi mucho. I don't know. Pero ¿sabe qué? Eso está preparado para un buen almuerzo de los gusanos cualquier día. That's it. Eso es todo. Usted está preparando su cuerpo para que los gusanos se alimenten chévere. Porque algún día llegará. Pero el hombre espiritual, al que usted a veces semanas ni se acuerda, ese es el verdadero. Ese es el eterno. Y esto nos tiene que sacudir en el interior y hacernos reaccionar. Porque sería vergonzoso pero como este es un asunto espiritual, que tengamos tanto tiempo de estar en la iglesia y venga gente nueva y ellos como que entran a la carrera como frescos, pero enfocados, enchufados. Esto es en Cristo Jesús, conociendo a Cristo, entendiendo a Cristo, el centro de todo. Él es el autor y consumador de la fe. Mi fe tiene que estar ahí y no en un montón de cosas de las que yo me he pasado peleando, discutiendo y atrasándome y perdiendo el tiempo. Pero hay una generación que Dios está levantando y la está sacando de todas las congregaciones de la tierra. Y esa es la iglesia. Porque todos nos llamamos iglesia, pero no todos somos iglesia. Todos somos congregaciones. La iglesia es una. Habla un lenguaje, es el cuerpo de Cristo. Siente lo mismo. Se aman, se perdonan, etcétera, etcétera. Porque si usted es un cuerpo y usted se pasa pegándose en la cabeza, agarrando un palo y dándose en los pies, ¿cómo está usted? Bueno, hasta ahorita las congregaciones llamadas iglesias en el mundo estamos así, locos, tirándonos piedras los unos a los otros, diciéndonos que somos mejores los unos que los otros, etcétera, etcétera. Pero cuando viene la cordialidad, la estabilidad, la cordura en el espíritu, en el entendimiento, comenzamos a percibir pasión, compasión por los hermanos. Así como cuando usted se ve la mano y dice, ay, cremita. Así, porque estamos cuerdos, somos un cuerpo, nos protegemos, nos amamos, nos hacemos falta. Al venir a la iglesia nos extrañamos, no vino tal hermano, qué bueno que vino el otro, lo abrazo. Somos eso, pero hay que trascender de lo sensorial, de lo externo, a las cosas eternas, a las cosas espirituales, a las cosas maduras. Y entonces usted deja todo el infantilismo evangélico y entra a una iglesia madura que va caminando, que va creciendo en Cristo Jesús todos los días. ¿Alguien está aquí hoy? Así que es difícil engañar a alguien que ha conocido a Cristo. Amén. Porque Él es la verdad. Si ha conocido a Cristo, difícil engañarlo. Difícil. Ahora, Pablo quiere resolver el problema de herejía que está enfrentando la iglesia de Colosas. Y entendamos como herejía todo pensamiento o expresión contrario a la voluntad de Dios. Habían muchísimas herejías llegando a la iglesia de Colosas. Entendamos herejía no solo como una doctrina equivocada, que ya están clasificadas, sino los pensamientos que se plantan en una persona y lo vuelven hereje. Pensamientos. Pensamientos son las cosas más importantes en su cabeza. Sus ideas no son tan importantes como sus pensamientos. A usted le pueden venir ideas, pero ideas vienen, ideas van, ¿cierto? Pero los pensamientos no. Por eso dice que guarda tus pensamientos. En toda cosa buena, edificable, agradable, en esto pensad. O sea, lo que Dios verdaderamente quiere guardar de usted y de mí son los pensamientos. Pero si los pensamientos son invadidos, son anidados por cosas equivocadas, entonces nos volvemos herejes. Y ningún hereje comenzó sino con una cosa muy pequeña.
que se le fue desarrollando y se le fue desarrollando, y ahora tenemos lo que nosotros conocemos como sectas o doctrinas equivocadas, qué sé yo, pero no comenzaron así, comenzaron con cosas minúsculas. Y todas en la historia salieron de las mismas iglesias de creyentes evangélicos. Los mormones estuvieron un día en los salones de la iglesia evangélica. ¿Ah? Smith fue un evangélico. El líder de los testigos de Jehová fue un evangélico. Anna White de los adventistas fue evangélica. Estuvo en los salones de las iglesias evangélicas, pero comenzaron a filtrarse algunas cosas y de repente se separaron y salieron otros grupos con otras filosofías, con otras ideas. Cuando Cristo no es el centro de todo, cuando Cristo no es revelado como la verdad, como la luz, entonces hacemos cultos, hacemos programas, tratamos de entretener a la gente, atrapar a la gente, les vendemos cosas, les traemos cosas para tratar de mantener un grupo. Y nos jactamos y decimos, mi grupo es grande, tenemos más de 100 personas, tenemos 1000 personas. No se trata de eso. Se trata de edificar al cuerpo de Cristo. Pero no se puede edificar al cuerpo de Cristo sin Cristo, sin revelar a Cristo, sin enseñar a Cristo, sin mostrar a Cristo, sin hablar de Cristo. Él es la esencia y es el que nos guarda. Él mismo tiene como, hermanos míos, un acto de autoprotección, de inhibición. Cuando Él está allí, Él es la vacuna contra el virus. Él es el antídoto contra toda situación adversa. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo el que lo llena todo en todo. Esto es hermoso, no solo oír lo que suena bonito, sino poderlo percibir en el espíritu y decir, esto me llena, me satisface, esto me da tranquilidad, esto me da seguridad y esto aumenta mi fe, hace que mi fe se mantenga firme, hace que mi fe, aleluya, esté consolidándose, creciendo en la fe, porque de eso se trata, crecer en la fe. Bendito sea el Señor. En el campo donde el enemigo usa para que algunas palabras no sean bien entendidas y produzcan lo contrario, ahí se dan las tribulaciones. Hay tribulaciones, pues si usted no tiene claridad de algo, se le produce algo que primero viene como un aspecto de confusión y que le va a producir tribulación. Tribulación es lo contrario a paz. Aquello que usted no entiende no le va a dar paz. Y usted va a estar todo el día ahí con esa cosita y con esa cosita que no le da paz porque no lo entiende. No está claro. Ahora, hay gente que tiene 20 años con esa cosita, pero no lo entiende. Pero tampoco se dedicó, no preguntó, no buscó. Y esto se trata de eso. El Señor siempre nos llamó a escudriñar, a buscar, a indagar, a investigar, a orar, a preguntar. Si en algo tenemos que ser necios, preguntones, molestones en esto. Si hay un líder, hay un pastor, hay alguien ahí, tiene que saber, si no, entregue el lugar porque usted no está calificado para esto. Nosotros somos llamados ministros competentes de este evangelio del nuevo pacto. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Y no es responsabilidad del líder, es del cuerpo, es de todos. Crecer. ¿Están conmigo? Una tribulación que no se nos ha revelado el propósito. Porque cuando llegan tribulaciones, entonces, si nuestro Dios es el Dios de toda consolación, y el apóstol Pablo dice que en medio de las tribulaciones viene el consuelo y viene el crecimiento para nosotros. Entonces, cada tribulación que nosotros enfrentamos como iglesia, necesitamos tener una revelación de por qué esa tribulación. Tribulación no es aquello que yo produje. Tribulación es aquello que se me acercó y me vino, no lo esperaba, estaba en una situación, pero me llegó la tribulación. Entonces, esa tribulación no viene por venir. Trae un objetivo. Y yo tengo que entenderlo, tengo que conocerlo. Tengo que tener la revelación. Porque si no tengo la revelación, me viene la confusión. Si no tengo la claridad de por qué me llega esa tribulación, entonces yo no soy un entendido y me viene la confusión, mi fe se debilita. Y entonces vemos al hermano un domingo, lo vemos el otro domingo y de repente dejamos de verlo un mes, se desapareció, nos preguntamos qué pasó y alguien dice, no, es que está en tribulación. Pero en tribulación sin entendimiento, porque no somos cristianos que estamos ejercitando la fe todo el tiempo, ni creciendo en ella, ni aferrados a cuidar nuestra fe como lo mejor. Aleluya. Amados, cuando no se nos ha revelado el propósito, entonces se puede prestar al desánimo, al desgano,
a preguntarnos que no encontramos respuesta. Y esto produce en nosotros debilidad. Debilidad en la fe. Ya no queremos orar lo mismo. Ya no queremos comprometernos lo mismo. Ya no queremos pagar el precio de lo mismo. Vamos retrocediendo. Alguien lo nota. La hermana ya no es lo mismo. El hermano está como diferente. Ya no lo veo. Antes, y algunos pastores notamos eso, ¿no? Algunos años, hace años, los hermanos, lo primero que hacían, pero estoy hablando de gente seria, lo primero que hacían antes de hacer cualquier cosa era venir, doblar sus rodillas, orar juntos, hacer algo. La gente seria, diga conmigo, gente seria. Es que tenemos que hablar de esto y retomarlo, hermano. Porque no hay dos caminos, hay uno solo y es apretado. Amén. ¿Y sabe por qué es apretado? Porque es uno solo. ¿Y sabe cuál es el camino? Es Cristo. Volvemos a Cristo. Hay que entenderlo a Cristo. Hay que estar en Cristo. Dice, yo soy el camino. Si no lo entendemos a Él y no tenemos el entendimiento de quién es Cristo y toda esa gloria de Cristo en nosotros, entonces no estoy en el camino. Se me va a hacer difícil el camino. Ahora, Pablo entiende la importancia de mostrar a Cristo porque toda crisis se termina cuando yo conozco a Cristo. Cuando conozco a Cristo. Es inmediatamente que su luz me alumbra. Wow, estoy en Él. Estoy insertado en Él. Su luz destruye toda tiniebla y de timidez, de confusión que se haya acercado a mí. Y comienzo a experimentar su libertad. ¿Sabe que cuando alguien dice, yo siento a Cristo, siento a Dios, quiere decir que está siendo libre, que sus tinieblas se están yendo, que sus dudas se están yendo, que sus temores se están yendo, que la luz de Cristo lo está invadiendo y que está siendo libre por la presencia de Cristo? No es que yo siento su presencia, ay, me caigo. No, esto tiene un sentido abstracto, profundo, poderoso, de revelación, de entendimiento. Cuando usted siente a Cristo, usted ya no es la misma persona. No se trata de que siento y siento y siento. Oiga, no, si Cristo está, algo sucedió en su vida. Me hace sentido lo que Juan escribe en el último capítulo. Dice, si todas las cosas que Jesucristo hizo se pusiesen en el libro, el mundo no pudiera contener sus escritos. Puede ser una hipérbole, una exageración. Puede ser. Pero eso me dice a mí que Cristo sí, su tiempo lo dedicó. Y que cada momento que vivía era efectivo, era productivo. Eso me dice que cada vez donde él estaba, algo estaba aconteciendo. Que toda persona que estaba cerca de él era afectada. Unos para mal y otros para bien. Unos porque se acercaban y otros porque huían. Así dice Juan 3, versos 17 y 18, dice, la luz vino al mundo y esta es la luz que ha juzgado al mundo. Que los hombres, dice, han huido de la luz para que sus obras no sean puestas en la luz. Pero los que han venido a Él, aleluya, los que se han acercado a su luz, hermanos míos, están disfrutando de la gloria, de las maravillas, de la paz, de la luz. Cuando Cristo vino, los fariseos, los religiosos marcaron la diferencia. Ellos rechinaban los dientes mientras el leproso era limpiado. Mientras el ciego recibía la vista, mientras la mujer era perdonada, mientras alguien resucitaba, mientras toda una familia se alegraba de ver un paralítico que toda la vida tuvo paralítico y caminó y se rió y saltó y bailó. Habían 10 fariseos ahí con una piedra en la mano con ganas de tirarle a Cristo. ¿Qué diferencia que hay entre tinieblas y luz? Y Cristo viene a hacer la diferencia. Usted y yo somos bienaventurados porque su luz nos abraza. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Aunque las cosas no cambien, a mi alrededor, el verlo a Él me da estabilidad. Aunque las cosas sigan así, los problemas, pero en mi interior las cosas ya cambiaron, porque mis ojos están puestos en Cristo Jesús. Bendito Dios. No tengo respuesta para lo que estoy pasando, pero el verlo a Él ordena todo mi interior y eso es suficiente para mí. No puedo cambiar el mundo, no puedo parar la droga, no puedo cambiar muchas cosas. Tengo que convivir con ellas, tengo que vivir en el mismo país, en el mismo ámbito. Pero verlo a Él ordena mi interior y mi vida se fortalece.
Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Estamos para irnos. Esto está como bueno, pero estamos para terminar. Eso, ahora, en el capítulo 1, Pablo saluda, los bendice. Esa oración apostólica que Pablo hace en el capítulo 1, los versos 9 al 14, hermano, es algo poderoso que está ahí, de lo que los creyentes debemos de aprender y crecer. ¿Cómo es que se ora en el nuevo pacto? ¿Cómo es que se ora de la cruz para acá? ¿Cómo es que se ora apostólicamente? Amén. Ahí les bendice. Ahora, en el capítulo 2, él entra en la realidad, en lo profundo del tema. Él quiere explicarles de esa supremacía de Cristo y de toda la gloria. El capítulo 1 termina hablando de la grandeza de Cristo en Colosenses. Pero en el 2:1 él dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Me está siguiendo en Colosenses? Pregunto, ¿cuál era la gran lucha del apóstol a la que se refería? A la que él estaba enfrentando. Que él quería mostrarles más de la grandeza de Cristo. Que él quería hablarles de más profundidad de la grandeza de Cristo, de que solamente orar por ellos, sino que él tenía cosas que eran inefables, que eran inexplicables, que él había recibido del mismo Cristo, que era difícil de poner en letras y escribir, que estaban desde el Espíritu y que quería transmitirlas. Pero cuando usted quiere transmitir algo y usted ve que sus hijos están muy niños y no le entienden, hay algunas mamás que se desconcertan. Dicen, ay, pero no me entiende este muchacho, le dije 10 veces ya. Bueno, está niño. Llegará el tiempo que lo va a entender. Amén. Entonces, trasladémoslo a la iglesia. Cuando alguien quiere transferir algo a la congregación y usted dice, pero bueno, sí, hemos hablado de este tema 15 veces. Lo hemos tratado. Y no lo estamos tomando en serio, o sea, no lo estamos tomando de forma disciplinada, escolar, como para graduarnos, serios, como ministros competentes. Simplemente comenzamos la reunión, terminamos la reunión. Ahora ya no son ni 4, ahora son 3. Una de júbilo y dos suaves. Como decimos en El Salvador, los tengo guachados. ¿Amén? Antes eran, los hermanos decían, veníamos al devocional, ¿verdad? 2 rápidas y 2 lentas y nos fuimos. En el mensaje, 45 minutos, y a los 45 minutos ya había un grupo de hermanos en la puerta con los relojes, chequeando, como presionando y diciéndole, pastor, ¿cuándo? El chino me espera. Tengo que ir a comer hoy chino. Digo, comida china, no comerse a un chino. ¿Ah? Hermano, cuando uno entra en esto, trasciende. ¿Usted cree que Pablo, cuando fue subido al tercer cielo, o Juan, que le mostraron, ellos Señor, lo siento, pero el culto terminó, ya llevamos 2 horas aquí? Usted se olvida de los frijoles y el arroz. Usted sabe, o sea, deja todo lo temporal, deja todo lo de acá y disfruta en el Espíritu. Y el tiempo ahí no corre, ahí no vale. Ahí va la eternidad, entrar en momentos de eternidad. Aleluya. Así que el apóstol Pablo está diciendo, es como que antes de continuar hablándoles a estos hermanos de Colosa, ellos necesitaban mirar una cosa importante y era el ser consolados. Por eso en el capítulo 2 él comienza hablando de esto. Amén. Porque la consolación nos lleva a un segundo plano que es la unidad en amor. La consolación nos permite ir un poco más profundo a nuestras relaciones interpersonales como hijos de Dios. Si somos consolados, entonces podemos estar más tranquilos para poder recibir la realidad de Dios. Si usted está atribulado, y usted me dice, yo no estoy atribulado, bueno, se lo voy a poner más claro porque hoy viene con ganas de hablar claro. Amén. Si usted está aquí como que está aquí, pero no está aquí, usted está atribulado. Pues yo no sé lo que usted llame tribulación,
Porque gran tribulación es otra cosa. Aquellos que van a marcar con el 6:6, va a andar ahí el anticristo detrás con un látigo, eso es gran tribulación. Pero a la iglesia, Mateo 24, Jesús dijo, tendréis tribulación. Ahora, tribulación la están pasando los hermanos de Afganistán, los hermanos de Corea del Norte, los hermanos en otros lados. La estamos pasando aquí en Canadá. Hay pastores, hermanos nuestros, que están cayendo presos, algunos por prudente y otros por imprudente. ¿Ah? Pero están. La iglesia está ahí. El asunto está ahora que si usted es una persona que está aquí sentada y no pudo despojarse de las cosas externas para dedicar con excelencia el tiempecito que le da el Señor, y está sentado y dice, ay, pero el trabajo, tengo que comprar, y está pensando en otra cosa, y se movió allá a Guatemala, y por allá la OTAN dominicana, y el otro por allá, y entonces, oiga, yo estoy confiado de que todos están aquí, porque los estoy viendo físicamente acá, pero no están aquí. Porque cuando usted al final del culto les pregunta, ¿y de qué habló el pastor? Estuvo bonito. ¿De qué habló? Verdaderamente no me acuerdo bien, pero estuvo bonito, eso sí le garantizo. Se sintió la presencia de Dios. Pero usted entendió, bueno, más o menos. Usted sabe que uno no puede entender todas las cosas en un momento. Hermanos míos, cuando usted se conecta en el Espíritu, en el primer segundo, es como que usted llevó el carro a la gasolinera y usted aprieta esa bomba ahí para meter. No crea que usted va a entrar aire primero, después no sé qué, y después no. Inmediatamente la gasolina entra y el carro se llena. Así es cuando usted se conecta al Espíritu. Pero tenemos que estar entonces ahí, dedicados a eso. Venir y nos despojamos, entramos a la presencia, entramos a la realidad, a esa presencia que supuestamente disfrutamos siempre. Pero este momento debería ser como más exclusivo, como más único, para disfrutarlo a Él, para entrar a una mayor realidad. Eso es verdad. Y entonces Pablo como que les estaba diciendo, enfóquense en Él, porque al enfocarse en Él, conocerlo a Él, ustedes van a ser consolados. Si ustedes no son consolados, entonces yo no puedo hablarles más, porque atribulados ustedes no me van a entender, atribulados ustedes no van a captar, atribulados ustedes están distraídos, desenfocados. Y por eso él comienza en Colosenses 2, ustedes necesitan ser consolados en Cristo Jesús. Ahora usted el que sabe, yo no sé, pero ¿de qué preocupación estamos atribulados? ¿Qué problema nos está atribulando? ¿Qué situación nos está haciendo correr? ¿Qué situación no nos está dejando dormir tranquilo? ¿Qué pasa? ¿Qué es aquel detalle que nos está desarticulando, desenfocando? Bueno, usted necesita ser consolado, necesita ser sanado, necesita encontrar paz ahí, necesita que el gobierno de Cristo entre a ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser reinstaurados, reforzados, fortalecidos en la fe para poder caminar. No se trata de caminar, se trata de caminar bien. No se trata solo de caminar, se trata de caminar en el entendimiento y creciendo, cada día construyendo, cada día edificando, porque estamos avanzando en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Conoce usted muchas personas que al no saber resolver sus luchas personales, lentamente comienzan a transferir los problemas a las personas que les están rodeando? O sea, hay personas que son agentes de paz, agentes de luz, agentes de gracia, transfieren fe, ánimo a los demás, pero hay otros que son a la inversa, transfieren problemas, luchas, temores, miedos, dudas a los demás. Y comienzan a dañar sus relaciones interpersonales con todo lo que está rodeándoles. A veces matrimoniales, a veces con los hijos, a veces con los padres, a veces con los compañeros de trabajo, en la escuela, en el ministerio. Porque al no tener resuelto el interior, los problemas interiores, afectan las relaciones exteriores. Afecta, hermano, la verdadera unidad. Y esto es importante. ¿Por qué es necesario entonces entender esto? Porque el tercer nivel que el apóstol Pablo quiere entrar con la iglesia, los Colosas, es el nivel del entendimiento. Y no hay entendimiento si primero no hay consolación en las tribulaciones que tengamos. No va a haber entendimiento. Usted no puede entender con una mente turbada, con una mente preocupada, desenfocada. Usted no puede dedicarse a entender.
Entonces es que necesitamos encontrar ese en Cristo primeramente. Hay niveles, hay pasos en Cristo. Paz. Paz que es reafirmada por la fe. Inmediatamente a eso viene la consolación a todos los problemas. En 2 de Corintios, Pablo describe al Padre a los Corintios, le dice: el Padre de gloria y de toda consolación. Toda situación en el Padre encuentra consolación, o sea, encuentra respuesta, o sea, encuentra solución, encuentra paz. Toda. Para llegar al pleno conocimiento y entendimiento de quién es Dios, no basta que yo crea que me siento bien, que soy indestructible, sino entender el valor que tienen las relaciones interpersonales para llegar a este entendimiento. Yo no soy el único, soy parte de un cuerpo. Soy parte de un cuerpo. Me debo al ámbito a donde me estoy moviendo, y eso es necesario entenderlo. Cuando vemos entonces detenidamente el verso 2, quiero terminar aquí y continuaremos obviamente. Cuando vemos detenidamente el versículo 2 del capítulo 2 de la carta a los Colosenses, Pablo está diciendo 3 cosas. Dice: para que sean consolados sus corazones. 2, dice: y unidos en amor. Vea me llevará al segundo paso, que es unidad y amor. Y entraré a la tercera parte, que es la que todos queremos, pero no podemos llegar ahí porque hace falta consolación y hace falta unidad en amor, que son las riquezas de pleno entendimiento. Tener plenitud del entendimiento, completo entendimiento en Cristo Jesús y de todas las riquezas que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Quiero quedar aquí porque seguir me suena en mi espíritu que sería mucho. Quiero que digiramos lo que dio, que podamos digerir lo que ya se nos impartió y poder prepararnos para un segundo tiempo de esta palabra. ¿Les parece? Quiero me acompañen y oremos al Señor. Usted que está en sus casas, por favor, únase a nosotros. Quiero que nos pongamos de pie si podemos. Y ahí desde su casa voy a invitarle a abrir sus manos. Esta palabra fue para mí. Este consejo fue para mí. Esta enseñanza fue para mí. Yo soy el primero que la necesito. Y le doy gracias a Dios. Si usted asume eso de la forma que lo estoy haciendo, yo creo que también es correcto. Así es que por favor enfóquese. Tome de la mano a los suyos si están ahí en su casa, en cualquier lugar del planeta que esté usted, por favor. Quiero invitarlo a orar y a abrir su espíritu, a abrir su corazón. Estamos en esta caminata. Lo lindo es que Cristo es nuestro pastor. Y vamos en Él, con Él y Él en nosotros. Porque Él es nuestra vida. Él es el que nos enseña. Él es el que nos alumbra. Él es el que nos llena. Así que abriendo nuestras manos, Padre, te damos gracias, papá, por esta mañana hermosa que nos has permitido, Señor, compartir de esta palabra bendita. Gracias por cada uno de mis hermanos en sus hogares. Gracias por cada hermano que pudo llegar aquí al santuario. Gracias, Padre, por cada persona, cada hermano y amigo que está en cualquier parte del planeta conectado a esta palabra, conectado a esta plataforma. Señor, yo ruego hoy, Padre, que por el Espíritu Santo sea impartida esta gracia a cada uno de tus hijos y que luz venga abundante de ti, papá, para que alumbre los ojos del entendimiento. Señor, este es un ejercicio que necesitamos todos los días los hijos. Que tu luz, Dios, nos invada, que tu luz nos llene, que tu luz destruya toda tiniebla, toda oscuridad, todo error, toda duda, todo temor. Y donde haya necesidad de consolación, si es que hay turbación, si es que hay dificultades, venga tu dominio, venga tu paz, venga el control, Padre, y que esto nos lleve a un segundo nivel, que es la unidad en el amor. Señor, no un amor ficticio, efímero, sino el eterno, de aquel que hemos sido impartidos, del amor del Padre, que nos lleva a la verdadera unidad. La unidad de Efesios 4, la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo.
Gracias, Señor, porque el anhelo de todos nosotros, los hijos y tu iglesia, como el tuyo, papá, que es siempre darte a conocer, es que te conozcamos, Señor. Es que entremos a esa etapa de pleno entendimiento, Señor. Aleluya, de entenderte a ti, Cristo, y todas las riquezas y la sabiduría del Padre que radican en ti, amado. Pero de que también entender de que tú nos habitas y que todo ya ha sido impartido y depositado. Y que ese misterio sea revelado, que nuestros ojos, Señor, sean abiertos de par en par y podamos ver y el temor se fume, porque tu gracia invade nuestros corazones. Impartimos tu salud en los cuerpos, Señor, impartimos tu fortaleza en las vidas de cada uno de nuestros hermanos. Señor, reafirmamos la fe y declaramos que esta generación se para firmes en la fe. Retomamos la fe no solo porque oramos más o leemos más la Biblia, sino porque nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, nuestro Señor, autor y consumador de la fe. Gracias te damos. Hoy te adoramos,